Bien, como les decía, vamos a comenzar a ver hoy lo que es la solicitud de expediente, solicitudes de expediente que obviamente se realizan dentro del marco normativo vigente. Recuerden de que la normativa sí lo establece, cómo se deben comenzar los expedientes, con qué formas y quiénes los deben comenzar, que lo vimos en el módulo de normativa. Y bueno, respetando esas consideraciones es que se desarrolló este módulo de solicitudes de expedientes al interior de la estructura reflejada en el Sistema Único de Mesa de Entradas de la universidad. Bien, silencio a algunas personas más y vamos a comenzar. Bien, Carlos, por favor, si te podés silenciar. Bueno, como les comentaba, hoy vamos a ver quiénes pueden hacer uso de este módulo, cómo se usa precisamente y las acciones que realizan las mesas de entradas, las oficinas de mesas de entradas distribuidas a través de toda la universidad para cursar esas solicitudes y que efectivamente se conviertan en un expediente. Bien, nosotros tenemos en el sistema de mesa de entradas una acción por oficina que nos permite, dentro del módulo expedientes, realizar estas solicitudes de expediente. Y estas solicitudes, a medida que las vayamos generando, vamos a ver que tenemos detallado en la grilla todas las solicitudes que comenzaron a cursarse, aquellas que ya se convirtieron en expediente, viendo reflejado obviamente esa información en la primera columna. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Si ya tiene asignado un número de expediente, quiere decir que ya esa solicitud se cursó y se está tramitando como un expediente propiamente dicho. En la columna estado también estamos viendo ese estado de expediente iniciado o tramitado. Y en esa misma columna, si tenemos la etiqueta sin asignar, quiere decir que es una solicitud que ha sido iniciada, pero que no se ha cursado todavía, o la mesa de entrada correspondiente no la ha cursado por algún motivo en particular, como expediente para el trámite. Y a partir del estado de esa solicitud, si ya efectivamente es un expediente en trámite o si es una solicitud que está en curso, vamos a tener diferentes acciones a realizar. Si es un expediente en curso, lo único que puedo hacer es nada más consultar los datos de esa solicitud inicial. En cambio, si todavía no se ha comenzado a trabajar con esa solicitud, tengo diferentes tipos de acciones, como las vemos reflejadas aquí en los últimos dos renglones de la pantalla, de la grilla, que se muestra como ejemplo, en donde podemos desde editar esa solicitud, editarle los datos, ahora vamos a ver luego cómo se hacen, desde enviarle a la mesa de entradas para que curse su trámite, para que verifique y corrobore que todos los datos están bien y en consecuencia proceder a tramitar o no el expediente. El icono de eliminar la solicitud, porque puede ser que está mal y tengo que volver a, por lo que fuere, porque no debe hacerse el pedido o porque tengo que corregir datos que me hacen comenzar desde cero. O como vemos aquí, el icono de advertencia, y esto sucede generalmente acompañado del estado que ustedes ven a la derecha, perdón, a la izquierda de la columna de acciones, en donde el estado me dice estado rechazada. Esto es, esa solicitud inició, fue a la mesa de entradas para la petición de que se dé de alta un expediente de acuerdo a esa solicitud, pero la mesa de entradas, al controlar esa solicitud, ha detectado algo que no es correcto, por lo cual la devuelve para su corrección. Eso también, disculpen, también lo trabajamos mucho cuando desarrollamos este módulo,
si las mesas de entradas iban a tener la potestad de corregir los datos o la información que allí se encontraran, o simplemente la mesa de entrada lo que tenía que hacer era la acción de controlar y remitirle a su autor o a su origen, en este caso, las solicitudes de corrección correspondientes para proceder con la creación del expediente. Finalmente, bueno, luego de trabajar y trabajar junto y conjuntamente con las mesas de entradas, se definió esta acción era únicamente de control. La mesa de entradas lo que hace es controlar la información, si detecta algo inconsistente o algo que no corresponde, la devuelve en consecuencia a su origen para que corrija esa información. Y finalmente, a través de nueva solicitud, es la acción o el botón que nos permite crear la solicitud de expediente. Dentro de la solicitud de expediente tenemos que tener en cuenta los siguientes datos o la siguiente información, que se va a generar alguna de manera automática y otra información que debemos proveerle para precisamente la futura creación del expediente. La información que se carga de manera automática es, por ejemplo, el origen. ¿Por qué? Porque este módulo de solicitudes, a ver quién está con Fabiana, Facundo y Gustavo, silenciarse. Bien, el dato origen es un dato que se carga automáticamente porque obviamente este módulo es accesible desde las oficinas o de la propia estructura interna de todas las oficinas y suboficinas que integran el sistema de mesa de entradas. Entonces es un dato, es una información que ya automáticamente se puede cargar en la solicitud de expediente. El resto de la información, como bien acá lo indica, que es la primera parte de lo que podemos denominar la carátula del expediente, en la pestaña Información General, como concepto, descripción y palabras claves, sí lo tienen que cargar cada oficina que gestiona esa solicitud. Y en tal sentido, en la solicitud como antesala o como carga de información previa para lo que luego va a ser un expediente, se van a trabajar dos grandes núcleos de información, que son la información general, que contiene la información arriba previamente descrita, y el espacio de trabajo propiamente dicho para adjuntar los documentos que van a ser parte de ese expediente. Un expediente electrónico, valga el recordatorio, no puede comenzar si no tiene estos dos conjuntos o estos dos grandes ejes de información. Lo que se contiene en la información general, los datos e información que contiene la información general, y los documentos que se cargan a través del espacio de trabajo. Si alguno de estos dos grandes componentes no existiere, no se puede generar la solicitud, por ende nunca pueda llegar a ser un expediente. Bien, en la sección de información general ya la tenemos bastante familiarizada con todos los expedientes que venimos trabajando. Como les decía, el origen se carga de manera automática tomando la definición de la oficina que está creando ese expediente. Y cuando digo oficina, quiero hacer un alto en este sentido, porque vimos también de que podemos crear suboficinas dentro de la estructura de mesa de entradas. Esas suboficinas o áreas de trabajo son áreas que dependen de una oficina de la estructura general de mesa de entradas y que nos sirven muchas veces para trabajar con los circuitos de validaciones o de contralor de diferentes procesos que necesitan o requieren los expedientes. Pero esas suboficinas, que dependen de una oficina de la estructura de mesa de entradas, son nada más que áreas de trabajo que se conforman a nivel interno de la universidad. No es información que sale de trazabilidad por fuera de la universidad. Es información que refleja la dinámica de trabajo y, como recién les comentaba, que se han creado precisamente para ajustar un poquito más los niveles de control o los niveles de validación de ciertos trámites. Por ello, cuando estoy en una suboficina o mi trabajo lo realizo desde una suboficina o desde un área de trabajo que depende de una oficina de rectorado, cuando vaya a tomar el origen o vaya a colocar el origen
en el eje de información general de una nueva solicitud, que luego va a pasar a ser un expediente, va a tomar como dato la información de la oficina de la estructura, no de la suboficina. Eso ténganlo bien en cuenta porque, nuevamente, la definición de suboficina es precisamente, son áreas de trabajo o áreas que dependen de oficinas de la estructura en general, y que, como les decía, es un artilugio que hemos hecho dentro del sistema para poder reflejar esa dinámica de trabajo, esa dinámica de los procesos, esa dinámica que tiene que ver con el control. No es parte propiamente dicha de la estructura oficial de la universidad. Por eso es que se toma esa información y no una información de ese área de trabajo si fuese una suboficina. Bueno, en concepto tenemos una serie de conceptos que son seleccionables. Fuimos agregando en este último tiempo algunos conceptos más, porque del relevamiento inicial que se hizo por allá por 2016, obviamente que después fuimos viendo que han quedado unos conceptos un poco confusos o que no representaban cabalmente toda la información que se quería reflejar. Entonces, hemos agregado, no se han agregado tampoco muchísimos, no hemos llegado a lo que tenía el viejo sistema de mesa de entrada, que tenía aproximadamente arriba de 200 y pico de conceptos. Seguimos circunscriptos a los 30 o menos 30 conceptos dentro de toda la universidad, que son conceptos comunes a toda la mesa de entrada. Bien. Sigo silenciando gente. Gaby, sí, Romy. Una aclaración. En el caso de los conceptos, como hablábamos la semana pasada, fue un arduo trabajo entre todas las mesas de entrada para lograr estos 32 o 35 que tenemos en este momento. El último que se agregó fue SATSET por la necesidad de tenerlos bien identificados, pero sabemos que nos queda pendiente trabajar la apertura de estos conceptos o la idea de un subconcepto que abarque mayor cantidad de temas, que son los que necesitan las oficinas para dar de alta sus expedientes. Eso nos está quedando como una tarea a llevar a cabo. Sí, precisamente eso, como bien dice Romy, y ya venimos charlando, todos los sistemas se van modificando a través del tiempo, son mejorables. ¿La Juli ya se volvió, Belu? Bien, se va mejorando a través del tiempo y a través obviamente de los feedback que vamos teniendo de quienes lo usan, que son obviamente ustedes, y nos quedan todavía mejoras por hacer, bastantes mejoras por hacer, bastantes actualizaciones de la gestión de la información, también para adaptarnos a lo que dice la normativa. Y bueno, un próximo trabajo es justamente eso, empezar a abrir esos conceptos en diferentes subconceptos que pueden agregarle, o mejor dicho, le van a agregar mucha más información y mucha más riqueza, y precisamente van a ayudar mucho cuando se quiera buscar del lado de afuera, no solamente nosotros, sino la gente que necesite buscar, docentes, no docentes, estudiantes, o cualquier persona que necesite buscar un expediente en el sistema de consultas de expedientes, bueno, va a ser información que va a ayudar muchísimo. Pero todavía no hemos avanzado en ese desarrollo. Está pendiente, no sabemos cuándo lo haremos, pero bueno, está pendiente también para trabajarlo. La descripción, creo que ya muchos de ustedes han tenido ya a esta altura experiencia con con sus mesas de entradas en cuanto a la creación de solicitudes, y han tenido también esta experiencia de tal vez la mesa de entrada se lo rechaza porque o el concepto no está bien o la descripción no se corresponde con lo que efectivamente contiene el expediente. Entonces, bueno, han sido tal vez algunas idas y vueltas que han ido puliendo a través de estas implementaciones, que son cuestiones que la verdad que tienen que trabajarlas y dialogarlas con sus mesas de entradas, porque quién mejor que ellos saben cómo se gestiona el sistema y la información que está dentro del sistema. Lo mismo pasa con palabras clave. Las palabras claves podemos detallarlas
de acuerdo a lo que cada uno piense o subjetivamente considere que va a identificar ese expediente. Y hablando de subjetividades, precisamente es cuando empieza a entrar en juego que las palabras claves, si cada uno coloca lo que le parece que tiene que decir o lo que le parece que sería una palabra clave para que luego se busque esa información, mientras no acordemos criterios, ese tipo de herramientas no van a ser útiles si cada uno pone lo que cree que puede servir. Entonces, de nuevo, es muy interesante en este sistema, perdón, en este sentido, quiero decir, charlar o preguntarle a la gente de mesa de entradas qué aconsejan poner en estos campos, en palabras clave. Si se trabaja, en el caso de un pedido particular de una persona, bueno, ¿cómo coloco el DNI? ¿Le pongo los puntos? ¿No le pongo los puntos? ¿Cómo ustedes colocan el DNI? ¿Lo escriben todos en mayúscula? ¿Lo escriben todo en minúscula? Bueno, ese tipo de preguntas a la mesa de entradas a veces es muy interesante hacerlo, de nuevo, porque esto después luego redunda en las búsquedas de información. Entonces, mientras más discrecionalidad haya respecto de cómo se escribe o se detalla tal o cual dato, tal o cual información, va a ser bastante difícil luego que podamos encontrarlo. Justo hay una consulta en el chat sobre conceptos. Si los conceptos los pone la mesa de entrada. Dice, porque uno pone algunos cuando crea la solicitud. El concepto lo elige quien hace la solicitud. Sí, toda esta sección la elige quien hace la solicitud. Claro, es la persona que está cargando la solicitud, no es la mesa de entrada. Estamos en una acción que realizan los usuarios que necesitan solicitar la creación de un expediente. Sí, yo al principio les comentaba de que habíamos discutido, al momento de realizarlo, que quién corregía la información, si lo corregía la mesa de entrada o se lo devolvía para corregirlo. La mesa de entrada puede corregir esta información. No queda estancado, digamos, en que si ustedes no lo corrigen, la mesa de entradas no procede con el inicio del trámite. Hay veces que por los tiempos, y sí, se comunican por teléfono, por WhatsApp, por mail, por lo que fuere, y la mesa de entradas termina corrigiendo esta información para darle curso, especialmente cuando hay trámites que son muy urgentes. La idea es que la mesa de entrada no lo haga y que se lo vuelva a remitir a ustedes, porque son ustedes los que deberían saber qué están pidiendo. Y en el caso de que en concepto, de vuelta, nos podamos equivocar, en descripción lo mismo, en palabras clave, lo bueno de esto es generar ese ida y vuelta, no desentendernos de la mesa de entrada, como nunca lo hicimos cuando teníamos expediente papel, sino ir a consultarle al que sabe. En este caso, los que saben son la gente de mesa de entradas, consultarle a ellos qué es lo que tenemos que poner. Entonces, hacernos también responsable de ese ida y vuelta de vuelta. Como dijimos la semana pasada, los sistemas no reemplazan los controles ni las responsabilidades que tiene cada uno de nosotros como agentes de la universidad o como agentes públicos en general de cargar o manipular tal o cual información. Entonces, las mesas de entradas pueden modificar estos datos. La idea es que no lo haga, la idea es que se produzca esa ida y vuelta para que también nosotros podamos ir puliendo esa información y ya podamos ir internalizando esos conocimientos. De nuevo, a veces no sucede porque se tiene que tramitar con urgencia o porque suceden otras cuestiones, pero la idea es que quien lo crea tiene que ser la misma persona que lo corrige, o por lo menos en donde se crea, se tiene que corregir. Bien, luego de que se carga el espacio de la información general con los datos que ya vimos anteriormente, ya se nos va a habilitar lo que es la edición del espacio de trabajo. Y acá es donde empieza a conjugar el tema de cómo voy a conformar luego, cómo luego va a conformar la mesa de entradas de ese expediente, teniendo muy en cuenta el orden de los documentos que va a contener inicialmente ese expediente. Entonces, aquí, el orden en que vayamos subiendo los documentos y los tipos de documentos que elijamos subir en el espacio de trabajo de la solicitud es fundamental para que luego el expediente se lea correctamente. Con esto, un expediente o una solicitud de expediente en este caso seguramente va a contener más de un documento
o al menos 2 documentos al inicio o en el momento de iniciar su solicitud. ¿Qué dice la normativa? Que el expediente o la solicitud de expediente tiene que iniciar por nota firmada por autoridad competente. Romy comentaba la semana pasada de que no tenemos cubierto al 100% todas las autoridades de la universidad con firma digital. Están cubiertas en su gran mayoría, pero bueno, todavía tenemos personal o autoridades de gestión de rango superior e intermedio que todavía no tienen, superior ya no, pero bueno, de rango intermedio que no tienen firma digital, o autoridades, o personal, mejor dicho, no docente de rango superior, especialmente categorías 2 y 1, que tal vez no tienen tampoco tramitada su firma digital. Entonces, tenemos diferentes casos en este sentido. Tenemos, por ejemplo, el caso de jurídicas, no sé si seguirá vigente esto, pero bueno, por lo menos en la gestión anterior, el decano había emitido una resolución en donde se autorizaba, definía las áreas que él autorizaba para que inicien expedientes, sabiendo, mejor dicho, que no tenían certificado de firma digital, pero que al entrar y trabajar a través del sistema de mesa de entradas, ustedes vieron ahí que en la solicitud queda detallado todo, queda desde dónde se hizo y quién lo hizo, queda registrado como una firma electrónica. Y bueno, y finalmente vamos a ver, esto también hay que tenerlo en cuenta, las acciones dentro del espacio de trabajo que voy a tener dentro de las solicitudes van a ser acciones reducidas. ¿Por qué? Porque no voy a tener la acción conformar expediente. ¿Quién va a tener esa acción de conformar el documento en el expediente? La mesa de entradas, primero y principal porque esto estamos hablando de una solicitud, todavía no es un expediente. Entonces, la mesa de entrada, luego de hacer el control, y esto es parte de su control, si ve que está todo ok, va a conformar ese documento en el expediente. Y las mesas de entradas pueden publicar los documentos. Esto es, el publicar es, obviamente ya pasa a ser, deja de ser una solicitud y pasa a ser un expediente, y esa publicación quiere decir que, bueno, está en nuestro repositorio digital y se trabaja desde allí centralizadamente. Bueno, gráficamente, como les decía, acá tienen ustedes que están prácticamente todas las acciones, menos conformar el documento en el expediente. Y también lo que tiene como, eso también lo consultaron la semana pasada algunos compañeros, lo que tiene de diferente la solicitud de expediente, trabajar el espacio de trabajo de la solicitud de un expediente, es que ustedes pueden enviar más de un documento a la firma al mismo tiempo. Y esto es porque precisamente estamos trabajando en una solicitud, todavía no ha comenzado el trabajo del expediente propiamente dicho, en donde se requiere, si yo envío un documento a la firma de una autoridad, se requiere que esa autoridad me devuelva ese documento para seguir trabajando en el expediente. En este caso, como recién va a comenzar o es el pedido de que comience un expediente, y tal vez el expediente está conformado por más de una nota firmada por una o por varias autoridades o por diferente o combinación de autoridades, me permite que todas esas notas se puedan enviar al mismo tiempo a las autoridades para que lo firmen. Bueno, y esto es un poquito más de lo que le decía, cómo trabaja el tema de los documentos, de la firma de los documentos en estas solicitudes. Como les decía recién, se pueden enviar, es la única sección del sistema o la única acción del sistema, cuando todavía no es expediente, sino que es solicitud, que nos permite que se envíen todas esas notas, informes o lo que se requiera como documento a la firma, que se envíen todas juntas para su firma. Esa firma puede ser un documento para enviar a la firma de una sola autoridad o un documento con firma conjunta. Nuevamente, aquí se aplica el mismo criterio que se aplica cuando ya un expediente está en curso en cuanto a documento con firma conjunta,
el sistema controla que antes de enviarle la solicitud a la mesa de entradas para que determine su curso, si lo convierte o no en expediente, si yo tengo un documento, o al menos un documento con firma conjunta, y solamente el sistema detecta que lo ha firmado o que contiene una sola firma, no me va a dejar enviarlo a la mesa de entradas. ¿Por qué? Porque me va a decir, te falta al menos una firma. Recuerden también que estas acciones de firma no controlan quién firmó, sino la cantidad de firmantes. Un documento con firma conjunta no me va a controlar que, como comento esto porque ya nos ha sucedido en otras dependencias, de hecho, bueno, tuvimos que hacer una auditoría respecto de esto, porque enviaban varias veces un mismo pedido, una misma solicitud, enviaban varias veces a la firma de la autoridad. Entonces nos decían, no, el sistema lo está enviando solo, no, el sistema no lo envíe solo. Hay que hacer un clic hay que entrar al espacio de trabajo, hay que hacer un clic en enviar a la firma y del otro lado tienen que recibir el documento, firmarlo y devolverlo. Entonces, nos ha pasado de que se confundían, en vez de, era un documento que solamente requería una sola firma, entonces la confusión partía de esto, lo habían tipificado como documento con firma conjunta, cuando querían enviarlo a la mesa de entrada, la mesa de entrada le decía, no, no, te falta una firma, tenés una sola nada más. Recordemos que los documentos con firma conjunta al menos tienen que tener 2 firmas, mínimo 2. Entonces, ¿qué hacían? Volvían, en vez de decir, no, me equivoqué, elimino ese documento, lo subo como corresponde, que es documento a la firma y no documento con firma conjunta, y lo envío, le aviso a la autoridad, pasó este error, le envío el documento a la firma, lo volvían a enviar. Entonces, del otro lado la autoridad le decía, pero yo ya te firmé esto, ya me lo acabaste de enviar. Entonces, bueno, se producía esa confusión que a cualquiera nos puede pasar, pero bueno, son cuestiones que son subsanables. Siempre hay que tener en cuenta esto, que el control y la atención parte del lado de quien está haciendo el trabajo. El sistema va a controlar cantidades de firmantes, o sea, cantidad de firmas, no quién lo firmó, ¿sí? Y si esa persona, como pasó en este caso, lo firmó 2 veces. Bien, una vez entonces que yo cargué la información general y en el espacio de trabajo los documentos ordenados en el sentido que luego van a ser conformados en la mesa de entradas, tipificados como deben serlo, ya voy a tener esa nueva solicitud en la grilla de solicitudes o nuevas solicitudes, que es la que vimos al comienzo. Y esta grilla de solicitudes nos va a dar diferentes tipos de información para poder hacer el seguimiento de la misma. Y bueno, acá está un poquito más reducida la grilla, voy a tener diferentes referencias que nos van a indicar desde en qué estado está esa solicitud y qué acciones puedo hacer yo sobre esa solicitud de acuerdo a su estado. Recordemos que si ya fue, como en el caso que muestra acá en el tercer registro, en el tercer renglón, muestra solamente que como acción tengo el icono de información y me dice su estado de solicitud iniciada en la mesa de entradas. Esto es porque yo ya la generé y la envié a la mesa de entradas y todavía está pendiente de que mesa de entradas la revise para que genere o no el trámite de expediente. Entonces está en un estado intermedio. Solamente yo ahí puedo ver o puedo revisar esa información que le envía a la mesa de entrada, detallada en la información general del expediente y detallada también en el espacio de trabajo. Solamente puedo consultarla, no puedo hacer absolutamente nada porque está en potestad de la mesa de entradas su análisis y control para ver si es procedente o no generar el expediente. En el caso de los 2 primeros registros, yo ya lo di de alta la nueva solicitud, completé toda la información y cargué todos los documentos que tenía que cargar y ya estoy en condiciones de poder remitirla a la mesa de entradas
a través del icono de la flechita que ven ustedes, ahí en color, resaltado en color amarillo, de enviar la solicitud a la mesa de entrada. Si la reviso o me doy cuenta que no es procedente, o si ya se tramitó esa solicitud por otro expediente, puedo eliminar la solicitud, puedo volver a editar la solicitud para revisar esa información que cargué, y el icono que ven ustedes allí reflejado en el cuarto registro, que es el último icono que aparece a la derecha de la columna acciones, que es el el icono que me permite acceder a visualizar los motivos de rechazo de la solicitud por la cual la mesa de entradas no pudo dar curso a esa solicitud como un expediente. Esos motivos de rechazo generalmente son subsanables, o sea, como les comentaba hoy, porque me equivoqué en el concepto, porque la descripción no es adecuada respecto de lo que contiene, lo que contiene el expediente, lo que quiere relatar el expediente, porque los documentos están inconsistentes. Ahora vamos a ver cómo puede ser que los documentos están inconsistentes, y esto también es fundamental y es un trabajo que tiene que hacer muy a conciencia la mesa de entradas, las mesas de entradas, revisar la información de ese documento, especialmente cuando son documentos firmados. ¿Por qué? Porque una vez que los conforman en el expediente, si hay algún tipo de error no se puede deshacer. Recuerden siempre eso, acá estamos en la instancia en donde toda esta información que yo estoy suministrando puede existir esta ida y vuelta tantas veces sea necesario para que el expediente se genere correctamente. Y si se genera correctamente, obviamente que su trámite comienza y termina lo más pronto posible. Entonces, esta instancia que es tan sencilla, hay que hacerla con muchísima responsabilidad. Y también, de nuevo, trabajar muy coordinadamente con la mesa de entradas que ustedes tengan que trabajar para tener justamente este ida y vuelta y que el expediente se genere de la manera correcta. Que luego no haya que tener que hacer ningún cambio ni anular ese expediente, que sería perder ya un número de expedientes, porque no se le puede dar curso. Bien, ¿cómo visibilizamos los motivos de rechazo? Bueno, solamente haciendo clic en ese icono, y también lo que siempre les aconsejamos a las mesas de entradas es que detallen lo mejor posible esa información para que del otro lado tengan herramientas para poder corregir esa información. ¿Por qué? Porque una solicitud rechazada, una vez que se corrige esa información, se puede nuevamente remitir a la mesa de entradas para que prosiga con el trámite. Fíjense ustedes que aquí, en ese mismo registro donde aparecen los motivos de rechazo, sigue apareciendo la acción, la flechita de pasar la solicitud a la mesa de entradas. O sea que esto no es que es un rechazo y acá se termina todo y la solicitud se elimina. No, es un motivo de rechazo porque se detectó, la mesa de entrada detectó algún error, alguna inconsistencia, pero me permite a mí que corrija ese error y esa inconsistencia y puedas volver a enviarle la solicitud para que tramite el expediente. Bien, ahora vamos a ver del lado de las mesas de entrada, cómo ellos trabajan su gestión de control de las solicitudes y posteriormente comenzar con el trámite de esa solicitud convertida ya a un expediente. Bueno, las mesas de entradas verifican esa información, ven ustedes que ellos tienen más acciones que una oficina común, y verifican esa acción desde también expediente electrónico. Ellos pueden desde generar un nuevo expediente electrónico como generarlos a partir de solicitudes. Y del lado de la mesa de entradas van a ver la grilla de solicitudes en este sentido. Pueden editar la información, pueden crear el expediente, si es que está todo bien, con los iconos del medio, con el tilde, o pueden rechazar esa solicitud de creación de expediente por el motivo que hayan detectado que no es consistente o está erróneo. De nuevo, con el objetivo de que al devolver esta solicitud, desde el origen se corrija esa solicitud y se pueda volver a enviar para así proceder en consecuencia a tramitar el expediente.
Bien, una vez que la mesa de entradas controló esa información, y la mesa de entradas controla no solamente lo que nosotros decimos que se conforma como la carátula del expediente, que es toda la información que está desagregada en información general, origen, concepto, descripción, palabras claves, sino que también controla concienzudamente todos los documentos que están cargados, y fíjense que digo la palabra cargados y no conformados en esta instancia, sino que están cargados en el espacio de trabajo. Y especialmente trabajamos con las mesas de entradas una cuestión que precisamente si ellos determinan o verifican que en ese espacio de trabajo hay documentos de tipo documentos con firma o documentos con firma conjunta, que verifiquen la información de esas firmas. Como la hacen a través de acceder a la información del Infofirma para determinar si hay algún problema o no con el certificado o los certificados con los que se firmaron esos documentos. ¿Por qué? Porque una vez, reitero, que la mesa de entrada conforma esos documentos en el expediente, esos documentos de la solicitud en el nuevo expediente, la publicación de esos documentos en ese nuevo expediente ya no es una acción que se pueda volver atrás, no se puede subsanar. Por lo menos no tenemos la acción de que se pueda subsanar esa información o esa acción al día de hoy. Y ya, ¿qué pasa? Pasan dos cosas cuando se crea un expediente a partir de una solicitud. Primero, ya deja de ser solicitud, pasa a tener un número que lo registra como expediente, y el primer estado en el que está ese expediente es el estado controlado sin conformar expediente. Bueno, gráficamente acá, como lo ve la mesa de entradas, ve las solicitudes, perdón, los expedientes iniciados a partir de las solicitudes en la grilla de sus propios, y los va a ver así. Los va a ver en el estado controlado sin conformar expediente, y acá recién es cuando pueden acceder al espacio de trabajo y comenzar a conformar los documentos en el expediente. De nuevo, una vez que se conforman, ya luego no hay vuelta atrás. Una vez que conformó todos los documentos en el expediente, fíjense que el estado cambió, y el estado en vez sigue estando en controlado, sigue estando en los propios de mesa de entradas, pero ya cambia a disponible para el pase. Y también fíjense ustedes que aquí ya aparece ese icono del pase a otra oficina, que si bien en el estado anterior, sin conformar expediente, el icono de pasar aparece, si ustedes lo quieren pasar les va a decir que no lo puede pasar porque hay documentos sin conformar en el expediente. Hace el mismo control que cuando el expediente ya está en trámite y lo tenemos en nuestra oficina, y también lo queremos pasar, pero tengo documentos en el espacio de trabajo, no me lo va a dejar pasar. Bien, generalmente, ya que en términos generales, cuando la mesa de entrada rechaza solicitudes, y ya más o menos lo estuvimos hablando hace un ratito, cuando considera o controla que hay inconsistencias en lo que va a conformarse como la carátula del expediente, que es toda la información que está desagregada en la pestaña de información general, origen, conceptos, descripción, palabras claves, o porque existen errores en los documentos que integran el espacio de trabajo. Entonces, esos son generalmente los motivos de rechazo. A lo que quiero también apuntar esto es que la mesa de entrada no va a indicarles a ustedes un rechazo por improcedencia del pedido. En ese sentido, la mesa de entrada no lo hace, no lo tiene que hacer tampoco. Lo que hace es controlar que la información que se está cargando sea consecuente con lo que se está cargando. Bien, ¿cómo carga los rechazos? De vuelta, con la mayor cantidad de información posible
para poder darle la posibilidad que quien reciba ese rechazo, quien reciba esa notificación, el origen de la solicitud, pueda tener las herramientas suficientes y necesarias para modificar esa información, poder reenviar la solicitud y que consecuentemente se realice el expediente. Bien, ¿puedo tener yo la diaria o el seguimiento de mis solicitudes? Sí, desde ambos lados, desde mesa de entradas o los responsables de mesa de entradas pueden tener el seguimiento de las solicitudes que fueron recibiendo y fueron tramitando, y también las oficinas pueden tener el seguimiento de todas las solicitudes que iniciaron y cómo siguieron esas solicitudes. Que es más o menos lo que ya les mostramos al principio, la primera grilla. Tenemos la posibilidad de ir filtrándolas por el estado en el que están. De vuelta, acá es el seguimiento no de expedientes, sino de solicitudes de expedientes. ¿Cómo me doy cuenta si ya esas solicitudes están en curso o no? Bueno, porque la primera columna de la grilla me va a indicar si tiene un número de expedientes porque ya se convirtió en expediente, y si tiene la etiqueta todavía sin asignar es porque todavía está en trámite. Puedo filtrar por los estados. Tenemos, fíjense que no son muchos estados, pero lo que hicimos es hacer lo más representativos posibles. En estado en creación, recuerda que es cuando yo realicé la solicitud y se la envía a la mesa de entrada y está todavía pendiente de creación o de rechazo. Expediente iniciado es cuando ya la envié y la mesa de entrada vio que estaba todo ok e inició el expediente. En estado rechazado son todas aquellas que me devuelven la mesa de entrada, solicitudes que me devuelven la mesa de entrada para que corrija lo que tenga que corregir y volver a enviársela. Y solicitud iniciada en mesa de entradas es cuando ya la mesa de entradas me creó el expediente, pero todavía sigue en mesa de entradas. Bien, respetar siempre toda la información que tenemos que colocar en la solicitud, que luego se va a transformar en un expediente. Esta información no se toca, o sea, se inicia en la solicitud y luego así pasa tal cual al expediente, o debería pasar tal cual al expediente, si está todo correcto. Y me muestra la información también del lado del espacio de trabajo, una información reducida que lo único que me muestra son los documentos que yo adjunté y de qué tipo de documentos son y en qué estado están. Si están conformados, si todavía no han sido conformados, etc. Bien, como habrán visto, el modulito de hoy fue bastante breve, pero es un módulo que es muy necesario para, de nuevo, para que las solicitudes de expedientes se cursen lo más rápido posible, para que la mesa de entrada tenga toda la información necesaria para poder realizar ese trámite y que de solicitud pase a ser expediente y se comience el curso del mismo. Y de nuevo, tener en cuenta y en consideración de las responsabilidades de control que tenemos cada uno de nosotros desde el lugar que nos toca. Las mesas de entradas tienen la obligación y el control y el trabajo que lo hacen ya hace muchísimos años de controlar esa información y que esa información coincida con lo que luego va a expresar el expediente. La mesa de entradas, o los responsables de mesa de entrada, mejor dicho, no toman definiciones de acuerdo, este pedido se debe cursar o este pedido no se debe cursar. Controlan la información que contiene ese pedido para que sea lo que se está pidiendo, para que tenga toda la información y los detalles, y de nuevo, no precisamente para el orden, digamos, de la gestión interna de la universidad, sino también teniendo en cuenta, y esto lo tienen muy en cuenta las mesas de entradas, el hacia afuera, el que va a buscar ese expediente, el que luego va a acceder a la interfaz de consultas de expedientes y tiene que ir viendo su trámite. Entonces, para tener toda esa información disponible y que sea representativa de lo que estoy pidiendo, es muy necesario ajustar estas instancias iniciales que son las de solicitud de expediente. No se enojen con las mesas de entrada si tal vez le devuelven una solicitud para corregir esto, o tal vez, qué sé yo, les piden que corrijan la descripción o las etiquetas, que son correcciones muy simples, y de nuevo, lo hacen justamente para que luego la representación de la información sea precisamente lo que corresponde. Nada más ni nada menos que eso.
no son cuestiones propias de la mesa de entrada, es cuestión propia del trabajo y cómo tenemos que trabajar. Bien, y para resumir, ya en el día de hoy vimos que el módulo está disponible dentro del sistema de mesa de entradas y es accesible para todas las oficinas o suboficinas que integran el sistema de mesa de entradas. Recordemos que cuando se detalla o se carga el origen en la información general o en la carátula, como origen siempre se carga la oficina. Si estoy trabajando tal vez de una suboficina, que también tiene disponible el módulo, cuando me genere la solicitud me la va a generar en nombre de la oficina de la cual dependo. ¿Por qué? Porque las suboficinas son áreas que representan dinamismos del área genérica o el área que está dentro de la estructura. Es una cuestión para representar las tareas, pero no para representar la trazabilidad de los expedientes. Solo las mesas de entrada pueden controlar las solicitudes y crear los expedientes. Las mesas de entradas dicen, bueno, acá dice grande, no pueden eliminar, corregir documentos de las solicitudes. Eso, ténganlo presente que es así. Es una cuestión también de seguridad, o sea, no podemos cargar sobre las mesas de entradas esta responsabilidad de que por fuera estén trabajando con documentos que no corresponden, porque ahí perdemos también la trazabilidad de la instancia de creación del pedido del expediente hasta que el mismo se crea. Entonces, es una responsabilidad muy grande si en un principio lo pensamos así, bueno, sí, si te equivocaste en un documento te lo envío por mail. Bueno, la verdad que se hace inmanejable tener esa dinámica por fuera del circuito. Entonces, la información de la carátula la puede modificar la mesa de entradas, no es lo que corresponde o no debería hacerlo. Puede suceder a veces, como les decía yo, en algún caso de urgencia, que así lo haga, pero debería devolver la mesa de entradas si algo no es consistente, tanto en información general como algún documento dentro del espacio de trabajo tiene algún problema o algún inconveniente, tiene que devolverlo al origen para que el origen lo corrija. Y seguido a eso, ligado a eso, es la dependencia origen, la oficina origen, la que debe hacerse cargo de cargar correctamente esa información, ya sea dentro de la sección de información general, como de los documentos que va a contener el expediente electrónico, en el orden y del tipo que deban serlo, para enviarlo a la mesa de entradas y que la mesa de entradas pueda proceder en consecuencia. Bien. Bien, los escuchamos. Si hay dudas o consultas. En el chat no hay ninguna por ahora, solo la que hablamos hoy de conceptos. Bien, a ver si... Bueno, les voy a mostrar, vamos a hacer la carga de una breve solicitud para que vean y tengan en cuenta algunos detalles de todo esto que fuimos relatando, de lo que tengo que tener en cuenta cuando cargo la información o cuando cargo la solicitud de un expediente en mesa de entradas. Bien, aguárdenme que ya les comparto pantalla. Vamos a ver en el ambiente de test. Bueno, yo estoy en la oficina que es nuestra, la oficina de la dirección. Expedientes, solicitud de expedientes. Voy a revisar, voy a proceder a hacer una nueva solicitud. Fíjense ustedes que ya me toma el origen predeterminado.
Acá cargo la información. Acá este campo observaciones también se puede utilizar, muchas oficinas la utilizan, tal vez hay instancias en donde yo necesite iniciar una solicitud y luego requiera que el primer movimiento que haga la mesa de entrada es devolverme ese expediente ya creado. Entonces, en el campo observaciones es una buena herramienta para indicarle acá a la mesa de entrada, bueno, una vez iniciado el expediente, devuelvan a tal oficina o hagan el primer pase a tal oficina. Bien, guardo la solicitud, acá ya la tengo y fíjense que el estado es en creación. Y tengo que acceder nuevamente para cargarle los documentos. Yo quiero subir un documento. Quiero que veamos la información de la firma. Este es un documento que tiene firma, lo subo a propósito. Fíjense ustedes que me dice, es un documento que tiene firmas electrónicas en nuestro caso, que no se pudieron validar una de dos firmas. En este caso no se pudo firmar la firma de esta persona. Entonces, yo si hago esto y se lo envío a la mesa de entradas, la mesa de entradas lo va a poder recibir. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que yo acá no tengo la herramienta de conformar el expediente. Pero si la mesa de entradas no se fija esta información y conforma este documento en el expediente, después no va a poder seguir, mejor dicho, va a quedar trabado ahí, porque cuando quiera conformarlo, al tener un error en el certificado, no puede seguir, no puede continuar. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, se comunican con nosotras y vemos qué pasa. Este es el caso de un convenio externo, un convenio con una institución europea. Se comunican con nosotras, con Romina, con Andrea o conmigo, que somos las responsables del área de firma digital, y lo que nosotros hacemos es, bueno, buscar ese certificado, solicitarle al agente de desarrollo que agregue ese certificado dentro de nuestros repositorios, de manera que se pueda reconocer ese documento con la validez, en cuanto a lo tecnológico que tiene que tener, que si bien está firmado, es firma electrónica, no es firma digital, pero normativamente es válido también. Eso a todos los que trabajen con documentación que viene firmada desde el exterior, les va a suceder bastante. Por todo lo que comentamos, por eso también damos como módulo inicial de conceptos el módulo de firma digital, porque habrán visto ustedes que después de allí se empieza a desagregar un montón de cuestiones que, querramos o no, intervienen con los procesos administrativos de la universidad. Entonces, no tenemos acceso a un repositorio genérico, ni mucho menos un repositorio internacional. Los casos lo vamos viendo uno a uno. No tenemos grandes problemas, digamos, en conseguir los certificados, especialmente cuando son europeos, porque ellos sí tienen un repositorio abierto internacional. Generalmente no tenemos problemas, pero bueno, son casos que vamos viendo uno a uno. Lo que sí ustedes deben tener o controlar es información. Yo recibo un documento, lo primero que debería hacer cuando recibí un documento, si el documento lo generé yo, voy a saber qué es lo que contiene el documento y de qué manera lo generé. Pero si yo recibo un documento externo que va a ser parte del expediente, por favor, antes de hacer algo, vean la información que les trae respecto de la lectura de las firmas. Si el documento no tiene ninguna firma, lo que le va a salir acá es documento no firmado. Vamos a ver alguno. Documento no firmado, como les decía, no pasa absolutamente nada, no contiene absolutamente ningún certificado de firma. Y bueno, ya la clase que viene vamos a ver también el tema de confidencialidad. No recuerdo Romy si la clase que viene o la otra. También ustedes desde el origen
desde que antes que sea un expediente, pueden indicarle la confidencialidad a los documentos que va a contener ese expediente, pero por favor, siempre tengan en cuenta que un expediente no puede iniciar el primer documento con un documento confidencial, porque la mesa de entradas no puede ver esa información, y recuerden de que es menester de la mesa de entradas constatar la información de los documentos para que coincidan con la información general relevada. O sea, tiene que haber coincidencias entre lo que se caratuló acá con lo que va a contener, propiamente dicho, en cuanto a lo material o a la materialización del expediente. Entonces, nos ha sucedido, ya ahora no sucede, pero hemos trabajado con las mesas de entrada y las mesas de entrada no han trabajado consecuentemente con los orígenes. ¿Qué pasaba? Que iniciaban actuaciones en donde todos los documentos que componían la solicitud estaban como confidenciales. No hay manera de poder controlar eso y que eso siga un trámite, porque además recordemos que el documento 1 de un expediente electrónico, como así lo es el documento 1 de un expediente papel, tiene que expresar o dejar expreso por cuánto se presenta ese expediente, qué problema está teniendo y qué solución está esperando. ¿Sí? Es el dato, es la información de origen, y está con una carátula que dice documento confidencial y no se puede ver su contenido, bueno, va a ser muy difícil que se le pueda dar curso. Aunque parezca mentira, nos han sucedido esos casos. Entonces, si bien tengo que iniciar un expediente cuyos documentos sean confidenciales, el primer documento donde se inicia el pedido e indica sucintamente por cuánto y en tanto se presenta ese pedido a la administración, tiene que dejarlo reflejado de manera expresa y que se pueda leer qué es lo que se está pidiendo. Bien, Romy, no sé si tenés alguna acotación para comentar. No, no. Y estaba viendo en el chat a ver si surgía alguna duda, sobre todo del trabajo diario que pueden tener ellos, que es lo que nos hace clarificar las dudas, porque es de ahí de donde surgen. Me parece que está más que claro, es un módulo bastante sencillo de utilizar, con algunas particularidades propias de los documentos, sobre todo cuando tienen firma, pero en lo personal no tengo nada para acotar. Sí, particularmente es un módulo muy sencillo, es muy simple también de trabajar. Simplemente esto, tener precauciones y cuestiones muy elementales al momento de generar una solicitud, justamente para que la solicitud no venga rechazada y después tenga que corregirla y que se dé el curso lo más pronto posible. Que son cuestiones que, vuelvo a repetir, no son cuestiones que están definidas por el sistema, son cuestiones que están definidas por la Ley de Procedimientos Administrativos. Entonces, acá que el árbol no tape el bosque, nuevamente volvemos a reiterar esta idea de trabajo general, en cuanto por lo menos que son los sistemas de información de la universidad. Nosotros, los sistemas se rigen y nosotros diseñamos o rediseñamos procesos conforme a lo que indica la normativa, independientemente de las dinámicas de trabajo internas o de las cuestiones internas que podamos tener, tenemos que respetar la normativa. Y por ende, la normativa como funcionarios públicos nos indica de que nosotros somos los agentes de control y los responsables del control de todas estas actividades. Independientemente de vuelta, que el sistema permita o no hacerlo, entra a tallar otras cuestiones, como le decía, bueno, se puede, no se puede, se debe o no se debe. Entonces empezar a pensar en función de retomar esa cuestión, digamos, de la idea de nuestro trabajo, más que del sistema de nuestro trabajo. Bueno, gente, si no hay ninguna consulta, les vamos pidiendo por favor que ya vayan poniendo el presente. Y nos vemos el jueves que viene. Ahí apareció una consulta, Gaby, recién. Dice, un alumno que realiza algún trámite, ¿cómo lo inicia mesa de entradas? Se presenta la mesa de entradas. Si la mesa de entradas está Claro. a ver,
Ahora estamos todos en la actividad, de manera presencial, a eso me refiero. Se presenta la mesa de entradas, le puede llevar una nota escrita, en la mesa de entrada lo escanea para iniciar el trámite, o se la puede enviar por mail, eso lo acuerdan con cada mesa de entradas. Exacto, entre lo que dice la normativa del manual de procedimiento de tramitaciones electrónicas, más los medios de trabajo que arbitran las mesas de entrada, se ponen de acuerdo. Exactamente. Bien, bueno gente, si no hay otra consulta, los dejamos para que sigan trabajando y nos encontramos el jueves que viene. Muchas gracias a todos. Gracias.